Entonces, vamos a comenzar con esta entrevista con Diana. Y la primera pregunta que yo te haría, Diana, para comenzar, va dividida en dos partes, ¿no? La primera sería, ¿cómo fue que llegaste a este personaje, a Dolores, ¿no? Esa sería la primera. Y junto con Pegado, sería cómo, bueno, ¿qué te pareció cuando leíste el guión y leíste de qué se trataba tu personaje? Pues al proceso de casting llegué, Lucía tenía, me parece muy claro, Lucía hizo un casting cerrado y pequeño, o sea, había actrices y actores a los que quería ver, como que ya sabía con qué actores creo que quería trabajar. Y, y en el casting hicimos una improvisación de una escena que después aparece en la película, que es que ella me dijo, tú despiertas en un lugar en donde no sabes dónde estás, eh, no reconoces nada del lugar y de repente te encuentras un periódico y está la esquela, tu esquela, es decir, tú estás muerta y descubres que estás muerta, ¿no? Esa fuera la premisa del casting. Y, y bueno, esto va a contestar también tu siguiente pregunta, porque una de las cosas que nos dijeron en el casting es que si estábamos dispuestos a trabajar sin conocer el guión. Por supuesto que el guión existía y además Lucía Carreras pues es una guionista fascinante y muy rigurosa. Entonces, pero ella no quería trabajar, ella no quería enseñarnos el guión para trabajar. Lo que ella quería hacer era construir los personajes desde su historia, como construir muy bien la historia de él y de ella y luego encontrarlos. No solo trabajar sin el guión, sino Adrián y yo nunca íbamos a trabajar juntos y no podíamos hablar durante el proceso. Entonces, bueno, pues nunca conocí el guión hasta que lo fui descubriendo mientras íbamos filmando. Y por lo que le dije que sí, así fue porque había algo en cómo lo estaba planteando Lucía, una manera muy concreta y muy como muy certera de pedirlo, de tal manera que yo sabía que ella estaba pidiendo eso porque sabía que esa manera de trabajar iba a impactar el resultado de no solo en la actuación de Adrián y mía, sino en cómo todos se iban a relacionar con las escenas. Yo no sabía, por ejemplo, el nombre del personaje de Adrián y era muy importante que yo no supiera cómo se llamaba. Entonces nadie podía decir el nombre del personaje de Adrián en mi set. Y el mío tampoco, por supuesto. Ok, ok, o sea, es interesante porque es prácticamente un mantener en secreto todo, porque yo me imagino que lo que buscaba era justamente que sus reacciones fueran espontáneas, naturales, ¿no? Claro, de principio yo pienso que esa ha de ser la aspiración. Ahora, también ella reconocía que eso te lo da la primera toma. Y ni siquiera la primera toma, porque el guión sí nos lo daban un día, nos daban un día antes, nos daban las escenas que íbamos a trabajar ese día. Aunque claro, había todas las líneas, por ejemplo, el personaje de Adrián, yo las tenía tapadas. Solo tenía los pies o cosas que no me dieran mucha información. Pero si había algo que me daba mucha información, eso estaba tachado. Este, entonces había como una primera, porque pues tenías que aprenderte las líneas. El guión sí existía y había que decirlo tal cual, no podías improvisar. Entonces, un día antes te daban las escenas, tú estudiabas tus parlamentos, al día siguiente llegabas con tus parlamentos estudiados y una infinidad de dudas que resolvía Lucía de tal manera que no develaba lo otro demasiado. Entonces ahí ya tenías como una primera información y luego la sorpresa o la espontaneidad te dura una toma. Eso también, ¿no? O a veces cuando, me acuerdo cuando el personaje de Adrián se da cuenta quién soy yo, él sí se da cuenta desde el principio, pero cuando él se da cuenta que yo no tengo ni idea de lo que está pasando. Entonces él tenía que mantener una parte del secreto y no decirme, él se iba enterando de más cosas. Entonces sí, la espontaneidad te duraba un poco, pero sobre todo había algo que uno iba reconociendo como actriz del juego. O sea, había un juego ahí que había que mantener y que sí tenías el primer olfato, o sea, como la primera vista
el primer acercamiento para mantenerlo y reconocías que ese juego había que mantenerlo. Eso era muy padre. Mira, qué interesante porque sí, es un juego precisamente, como lo mencionas, ¿no? Momentos de secretos también porque, como mencionabas, pues hay personajes que de repente se percatan, como pasó con el personaje de Ariel, se percatan de qué es lo que está pasando con tu personaje, pero no te lo puede decir, porque si no arruina Exacto, esta cuestión y, y pues sí, digamos, ya no es el mismo resultado. exacto. Sí, sí es interesante ver. ¿Y cómo fue para ti, por ejemplo, ir en este ejercicio, además de ir descubriendo cosas, de irte dando cuenta cómo estas capas de este personaje van surgiendo, ¿no? De pasar de descubrir primero que está muerto. Luego, quién es el personaje, no lo cuento aquí para que también no spoilemos mucho al Sí. espectador, pero sí de quién es el personaje, qué relación tiene con él, y sobre todo, y la parte importante que creo que es donde empieza la película a vislumbrar el rumbo, ¿por qué está allí? ¿No? ¿Por qué de momento aparece en este lugar que al principio parecía sin razón aparente, pero después pues vamos entendiendo por qué, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti ir trabajando precisamente eso, ¿no? O sea, vas a la par descubriendo, por lo que entiendo, pero también para ti haber sido un par de shocks de pronto descubrir, es esto y por eso estoy aquí, ¿no? Sí, yo pienso como que lo que acabé descubriendo de, sí, totalmente, siento que las capas del personaje, además de sus capas de carácter y de honduras, tiene que ver todo en relación a quién es el otro. ¿Quién es el otro y qué me mueve a mí de este encuentro? A mí, Dolores, bueno, en su momento, ¿no? Ya no. ¿En qué lugar me coloca estar aquí frente a esta persona que es absolutamente, no solo improbable, sino casi imposible que este encuentro suceda y que sucede gracias al cine y a las historias? Eso es lo hermoso del realismo mágico, ¿no? O de la ficción, o sea, que podemos contar estas historias con ese nivel de materia, porque uno puede pensar que estos encuentros entre planos pueden existir o no, pero que la materia se encuentre así, pues yo solo he encontrado la ficción como alternativa para encontrarme de verdad con esas historias, tanto como espectadora como como actriz. Entonces, pues fue emocionante ir descubriendo que creo que lo que tiene a Dolores y ahí es cómo se van, porque pareciera que justo que no tiene sentido, un poco de absurdo, de situación del absurdo. Estos personajes o estas situaciones como las de Buñuel, de están atrapados en una casa y nadie puede salir, pero nadie los está deteniendo. Eh, en donde, y de repente aparece un animal por debajo de las cosas que uno dice, ¿y esto de dónde salió? ¿No? Pero, Ujú. pero me llevó como que siento, me conmueve mucho el encuentro de estos dos personajes. Siento que solo mediante un encuentro tan fuerte, tan íntimo de este tipo, se le puede regresar ella el sentido de vida. Él es una especie de continuación de ella y le otorga sentido. Ella no pudo, pero él sí va a seguir. O bueno, pensamos, yo pensaría de, no sabemos qué va a pasar con ese personaje después, como nunca, pero vemos que él tiene el impulso, como que ella lo visitó para volver a vincular el sentido a su vida. Y siento que eso es importantísimo. A mí me encanta pensarlo así. Sí, porque además es justo eso, ¿no? O sea, lo que mencionaba, son como las analogías que se crea entre tu personaje y el personaje de Adrián, donde empiezan a encontrar similitudes y donde poco a poco se va revelando y finalmente, como lo que decía, ¿no? Descubre las cualidades, las afinidades, pero también los errores y por lo que está pasando es donde creo que la historia se vuelve muy interesante porque empatan al darse cuenta que están en diferentes momentos, pero que en ese momento en particular empatan, están pasando por lo mismo, están en esta soledad, en esta depresión, entonces, se me hace muy padre que se haga, de hecho,
poco hasta, digamos, práctico este encuentro, ¿no? Mm, ujú. Ay, Sí, perdón. creo que se cortó un poquito, pero bueno. No, pero sí te escuché todo. No, no te preocupes, está. Perfecto. Ahora, fíjate que continuando con esa, con esta que mencionábamos de la depresión, esto, a mí me llama también mucho la atención, es una pregunta y de ahí derivaría mi siguiente pregunta, eh, que justo la historia está situada en el encierro, en 2021, ¿no? Ujú. En ese momento en que todos estábamos más vulnerables porque el encierro, el aislamiento, el no poder estar junto a otras personas, pues sí nos vuelve más vulnerables, a muchos los deprime. De hecho, se vino posterior una cantidad de afectaciones psicológicas y emocionales con las personas por el encierro. Entonces, Claro. la pregunta sería, empezaría por ahí, ¿no? O sea, eh, yo digo, la historia realmente se filmó en encierro o simplemente se simuló para dar esta idea, precisamente para acentuar esto que hemos platicado de este aislamiento, esta soledad que está rodeando a estos dos personajes. Pues sí se filmó en el 2021. No estábamos en plena pandemia, pero todavía las filmaciones estaban eh, con protocolos de COVID. O sea, nosotros nos hacían pruebas cada semana, había, si alguien se enfermaba de COVID, o sea, en fin, sí había protocolos de COVID, era el 2021, febrero del 2021, si bien recuerdo. Creo que sí. Ay, Mm. fíjate que ya, pero pienso que sí filmamos en febrero del 2000, no, 22. Pero bueno, sí fue muy cerca de la pandemia, ¿no? Yo no, la verdad Sí, es que yo tengo como que ese tema de la pandemia en mí, como mi personaje no está en esa lógica, como que no lo tengo tan presente, ¿no? Pero ahora que lo dices y la forma en la que lo planteas, me parece interesante verlo desde esa perspectiva. Sí, o sea, como que no había pensado que el personaje que interpreta Adrián estaba en ese estado también, o sea, no solo como esta, pareciera una herencia de trauma transgeneracional lo que tienen ellos, ¿no? También, la abuela, en fin, todo esto, sí, pero, pero no había pensado en lo que podía influir en el personaje de Adrián el encierro, o sea, en cómo eso pudo haber potenciado esta depresión, esta tristeza que él tenía, este sinsentido, ¿no? O sea, hubo muchos. Yo creo que a todos nos pasó en algún momento decir, entre, por un lado, sentir un alivio gigantesco de parar un poco una vorágine que se venía ya insoportable y al mismo tiempo de decir, ¿y ahora qué hago? sí. Sí, porque además, ahorita que mencionas eso de pararlos, de cambiar los ritmos, de cambiar los tiempos, pues sí, para algunos, por ejemplo, sí fue muy difícil de tolerar porque estaban acostumbrados a salir, a contactar, a moverse y de pronto te dicen, no, te tienes que quedar aquí. Y para otros dijeron, pues para mí fue una oportunidad increíble porque todo lo que había querido escribir por meses lo pude hacer, ¿no? O sea, que se pusieron frente a su computadora, como ya no tuvo interrupciones, no tenían que salir a nada, entonces se dedicaban a escribir, a escribir, a escribir. Entonces, sí fueron como efectos muy opuestos, ¿no? O Fue una sea, sí, locura pero la sí, pandemia, lo que una sí queda locura. claro es que sí, 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 sí. Y fíjate, ahorita pensaba en eso porque justamente hay, o sea, parte de la parte que queda marcada desde el inicio, cuando la historia se nos indica que ocurre en 2021, pues hay varios detalles, ¿no? O sea, obviamente Adrián usando el cubrebocas, todo lo que usaba, lo que eran nuestros protocolos, por así decirlo, pero a mí eso me llama la atención porque también funciona muy bien dentro de esta, y en esta escena crea, creo, un momento de conflicto muy padre, cuando hacen el zoom con digamos, con el tercer personaje, que es Jauregui, y hacen este zoom, y ella, de entrada, pues así como de, wow, tecnología, ¿no? Qué increíble. Pero llega un momento en que a algo le dice, no sé qué tan buena idea sea verlo, sabiendo quién es, y él puede que me reconozca, pues, o sea, pasan un montón de cosas por ahí y dice, mejor no lo escucho, ¿no? Entonces, y que además pues sí era algo que también tiene esa otra lectura, ¿no? De cómo de pronto
nuestro único vínculo con otros humanos era por una pantallita. Sí, 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 es interesante. Es muy interesante verlo así. Esa escena es bonita, me gusta. Y sí, 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 porque además sí se cruzan muchas cosas, ¿no? Porque que además esto también es verdad, o sea, nosotros no estábamos como ahorita que estamos tú y yo platicando por un Zoom. Antes del 2019 no se acostumbraba tanto, pero ya de aquí para adelante ya el Zoom es parte de nuestra vida, ¿no? Ya cuando no podemos estar en un lugar presencialmente, hacemos un Zoom y Ujú. lo resolvemos, ¿no? Entonces, ¿no? Para el personaje empieza a ser ya algo del cotidiano y sí, el día para nosotros es parte del cotidiano, un poco lo que decíamos, estas dinámicas que cambian, ¿no? Por las consecuencias de la pandemia, ¿no? Y bueno, sobre eso también, ahorita que nosotros también hablábamos de esto, a mí me queda muy claro, por ejemplo, que una de las cosas que hace la película y que creo que es también el meollo es eso, ¿no? De pronto tocar la soledad y la depresión en los momentos más agudos que nos llevan, pues, en muchos casos a quitarnos la vida, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte donde también tiene aparte del juego que se crea con tu personaje y el de Adrián, hay una cosa como de también siento que hay como cosas que se están vertiendo de lo mismo que sentía la directora o gente involucrada, porque posiblemente, y creo que deben haber tenido una experiencia muy cercana, y también de alguna manera es como hacer una transferencia de esto a los personajes y de regreso, ¿no? Entonces, me gustaría que platicaras un poquito tú cómo lo ves desde tu punto de vista. Pues bueno, no sé, o sea, como particularmente de la directora frente a los personajes, sería algo que sería más propio de la directora nombrarlo, ¿no? Pero lo que sí creo de los procesos creativos es que tú usaste esta palabra transferencia, ¿no? Eh, uno tiene transferencias con sus personajes. Como actriz yo las tengo, ¿no? Y eso no implica que, en mi caso, no es que yo o que todos los personajes tengan que tener la misma experiencia que la actriz, o sea, que esté ahí, sino, pero siempre hay algo, a mí me gusta esta frase que en la escuela nos decían mucho, que es nada humano me es ajeno, ¿no? Entonces, digamos, como en la gama de emociones y de sentimientos que puede atravesar un personaje, todas y todos nos podemos sentir identificados. Lo que se vuelve interesante o la diferencia está en las herramientas que tiene ese personaje y las decisiones que toma al respecto. Yo pienso que el arte, a mí lo que me gusta pensar de la actuación es que trasciende lo moral, ¿no? Esa cosa de lo moral de si eso está bien o mal hacer, a mí no me corresponde juzgarlo. A mí como que lo que me corresponde es tratar de entender de manera muy profunda las circunstancias de Dolores. ¿Qué fue lo que la orilló a esa decisión? ¿Por qué la tomó? Yo pensaba que Dolores ni se dio cuenta de que tomó esa decisión. De hecho, yo creo que no puede creer que finalmente haya tomado esa decisión. Esos impulsos de sombra, de muerte, ella los guardaba en una cajita, que me parece que es un símbolo padrísimo, que es una cajita que luego encuentra, ¿no? Que es una cajita que nadie puede abrir porque es una caja secreta y es un símbolo muy padre de lo que es el inconsciente. Es un lugar que se va acumulando, hasta que si uno no está en relación con eso, haces algo que lo desata y puede ser muy destructor. Y yo creo que Dolores no se dio cuenta de lo que hizo. No fue un acto consciente. Hablamos mucho de eso, de que había sido un acto que había sucedido en los términos una borrachera muy fuerte, que probablemente no se dio ni cuenta, no era su intención hacerlo, pero siempre hay una intención en las cosas que no son tu intención. Entonces, bueno, para mí la vida humana es un misterio y uno viene a descifrar el propio. Usamos los personajes, los que somos actrices y actores, tenemos la virtud de usar a los personajes como ejercicio de ese espejo y creo que los espectadores y las espectadoras hacen lo mismo en ese ejercicio de entender al otro personaje.
y uno se entiende a sí mismo a través del otro. Y siento que Póstumo es como un encuentro perfecto de esto que es tan simple que es para mí la ficción. Dos personajes que se encuentran. El otro día en mi terapia me dijeron que a veces el encuentro amoroso en realidad es el desencuentro de los inconscientes o el encuentro de los inconscientes. Mm. Se me hizo súper interesante eso, ¿no? Pensando en este encuentro Un- de estos dos personajes. y fíjate qué bonito que además lo mencionas, porque ahorita que dijiste lo de la caja, a mí me hacía mucho sentido este símbolo, ¿no? Es una caja que nadie pudo abrir, solamente ella lo sabía, bueno, este personaje de Adrián la hereda, que tampoco logra descubrirlo, tiene que ser ella quien le enseña, pero se me hace como un símbolo muy bonito porque también es como decir, mira, a partir de que tú puedas descifrar qué pasó conmigo, quizás puedas descifrar lo que está pasando contigo, ¿no? Ese es el ciclo que se cumple con la ficción para mí, también, como Ujú. espectador, ¿no? O sea, a partir de que el espectador se involucre en lo que le está pasando a ese otro que está en una pantalla, que es un espejote de sí mismo, a medida de que uno se identifique con eso, te emocionas con eso, hay algo de uno que se está trabajando y es muy padre. Ok. Bueno, ya solo para terminar, una última pregunta. Justo tiene que ver con la puesta en escena de lo que desarrolla esta alusión, que a mí me parece algo, y creo que a lo mejor pues, te lo pregunto a ti, porque yo sé que aparte del cine, pues sobre todo tiene mucho bagaje en teatro, y que como productora, como directora, como actora, como actriz, perdón, este, y una de las cosas que pienso es justo eso, ¿no? Que la película me parece como que es un maridaje muy interesante entre las dos, ¿no? Porque la apuesta son escenas muy teatrales en cuanto a su puesta, en cuanto a la forma en que las estructura la directora, pero no pierde obviamente de vista que estás haciendo cine, ¿no? Hay movimiento de cámara aquí, la cámara se va acá, cortamos en esta parte. Entonces, ¿tú cómo sentiste precisamente ese como maridaje que se da dentro de esto? Como que de repente parece que estamos pasando a teatro y regresamos y luego es ambas cosas. ¿Cómo lo sentiste tú? Pues me gusta esta palabra que usaste del maridaje. Siento que es muy justa, ¿no? Cuando uno encuentra un buen vino para acompañar los alimentos, hay algo que en el encuentro de esas dos cosas potencia el sabor de la otra. Y yo pienso que algo así pasó con esta decisión de Póstumo. Si bien hay algo que puede ser teatral, y cuando digo teatral, yo pienso que se ve en términos de lo sencillo, del sencillo desde el mejor de los sentidos, ¿no? O sea, dos actores, un espacio, no hay más. Ahí hay algo esencial de la actuación y de la ficción que se manifiesta. Y al mismo tiempo está potenciado por el lenguaje de la cámara. Es decir, para mí es una fortuna ciertos close-ups para ver las reacciones de Adrián que son hermosas y que tiene una manera, o sea, yo siento que Adrián tiene unos close-ups así de envidia porque logra transmitir cosas hermosas, tiene una capacidad de síntesis con la mirada muy potente, Adrián. Y entonces, lograr esa cercanía que no te da el teatro, o sea, llegar a la intimidad de los personajes como llega la cámara puede entrar. Y eso, el teatro, pues, no sé, lo que dices, es un maridaje muy afortunado. Y que por cierto, ahorita que decías también de lo del buen vino, a mí me pasó que después de terminar de la película, sí se me antojó ir por un buen vino, ¿El qué? ¿no? De tanto, del vino. Ah, sí. O sea, cuando ya ves que los personajes pasan media película, No, se se acaban pone como una 4 botellas de vino. borracherota. Es padrísimo, eso fue muy padre hacer. La lógica del tiempo de la borrachera era buena porque estaba difícil. Luego se nos pasaba la mano. Sí, bueno, pues con esta sería pues, mi última pregunta y con esto concluiríamos la entrevista.
Te agradezco mucho tu respuesta, Diana, y pues te deseamos la mejor de la suerte a Póstumo, ahora que ya estrena precisamente este 22, si no me acuerdo, es el Sí, 22 de este mes, sí, muchísimas gracias por el y pues espacio. te deseamos la mejor de la suerte. Gracias. ¿Algo más que quieras agregar para terminar? Pues que vayan al cine, que vean cine mexicano, es muy importante que veamos nuestro cine.